gracias por estar aquí. Creo que lo común o lo más sencillo de explicar, o una frase que ya suele resumir una situación como la que estamos viendo, es cómo se hacen cargo del defensor. Ustedes lo eligieron. Lo que estamos viendo es cualquier cosa menos un defensor del pueblo. Es defensor de una parte del pueblo, o del pueblo que él cree que es el pueblo. Sus palabras ante lo que ha escuchado. Mira, has mostrado en este caso dos posturas, vamos a decir, en este caso de una misma persona. Antes que sea defensor y obviamente ahora siendo defensor. Creo que al reunirse con este grupo, que tú muy bien lo has denominado, ¿no? Que son grupos que van a casas no solamente de periodistas, de políticos, a obviamente causar, en este caso, bulla, insultar, entre otros, demuestra también pues que él puede reunirse con todos, ¿no? No hay diferenciación, en este caso, al estricto respeto a los derechos humanos. ¿Usted me está diciendo eso en serio? Exacto, porque si no también estaríamos hablando que él no quisiera reunirse con ese grupo, ¿no? Que en este caso también son ciudadanos. O sea, uno con gente que va, insulta, grita, amedrenta, acosa. Pero hay que contextualizar. A los homosexuales les digo deformes. Jaime, hay que contextualizar. La foto no es así nada más. ¿Qué estaban haciendo ellos? También estaban en el frontis de la Defensoría del Pueblo haciendo, en este caso, pues su protesta, ¿no? Y es por eso que se decide atenderlos. Siempre han ido a la Defensoría. Por eso. Entonces, van desde hace tiempo. Por eso. Pero hay que contextualizar, ¿no? Entonces, el defensor actual decide recibirlos para escucharlos también. ¿Qué le parece que a la vez que recibe a esta gente, llame deformes y libertinos a los homosexuales? Yo rechazo en este caso esas opiniones que él ha vertido al momento de hacer esta entrevista antes que sea defensor del pueblo, y espero que pueda rectificar, y creo que también mostrabas una nueva entrevista en donde él rectificaba en este caso control de daños, le dicen su posición, a eso. Pues debe ser, ¿no? Y hay que corregirse, está bien. Yo espero que haya un estricto respeto a los derechos humanos de todos y todas, así como se ha reunido con este grupo. Yo espero que también se pueda reunir con todos los deudos de estas últimas masacres que hemos tenido en el Perú, y pueda atender y pueda poner en cumplimiento o hacer acciones en relación a la comisión, o este informe, ¿no? De la Comisión Vamos a tener más tiempo, Interamericana de Derechos Humanos. Señora Palacios, ¿usted cómo se haría cargo del defensor? En primer lugar, tenga usted muy buenas noches, don Jaime. Un saludo también a la colega. Gracias por la oportunidad. En el país lo que debe primar es la democracia. Y en democracia son las instituciones como el Congreso de la República la que ejerce la representación de la población y la que toma decisiones. Esas decisiones de parte de Acción Popular han sido tomadas para nombrar a este defensor del pueblo. Por tanto, nosotros nos hacemos responsables de los votos que hagamos. ¿Perdón? ¿Cómo se siente al verlo opinar? Como le digo, yo considero que todas las personas pueden enmendar alguna posición errónea, porque es una posición errónea la que he escuchado. También quiere redefinir los derechos humanos. Dice que los derechos humanos hay que volver a definirlos. Tendríamos que entrar al debate y al contexto de lo que significa redefinición de los derechos humanos. Entonces, creo que tanta bibliografía. Lo absolutista de las opiniones. ¿Absolutista? ¿Qué es lo absolutista? Por ejemplo, me parece absoluto cuando usted determina que eso es así. Estamos en un mundo de constante cambio, de constante con todo posición. Respeto, ¿qué he determinado yo? Yo no soy nadie. Sí, lo que usted manifiesta, y también se lo digo con todo respeto, don Jaime, es que alguien ha dicho algo y esa ya es la posición que siempre va a tener. No, pero en todo caso yo no lo he dicho, lo ha dicho él. No, pero usted plantea que lo ha dicho, lo ha mencionado y seguimos dando las vueltas. ¿Qué hago? No lo digo entonces, me lo callo. No, al contrario, está bien que lo diga, pero creo que... ¿Qué hacemos, pues? ¿Se da cuenta? Tengo que decirlo, lo tengo que exponer ante el público. Lo voy a escuchar para después poder hablar. No, es que se trata de un diálogo, no es un monólogo. Sí, pero no nos interrumpamos, no nos interrumpamos. Es que cuando es un diálogo, ¿se da cuenta? Cuando dialoga usted en la casa... Cuando dialogan en la casa, oye, tal cosa, me acordé de tal cosa, es como un diálogo en la casa, la gente nos está viendo y dialoga así igualito en la casa. Bueno, entonces dialoguemos. Mire, no es como en el Congreso que dice 5 minutos y tiene 5 minutos para hablar. Le menciono que
cuando se tienen estas posiciones como las que he escuchado, que desde mi punto de vista son erróneas, y posteriormente se corrigen. Y suficiente. Seguimos para adelante. Se tiene que seguir para adelante. Pero la declaración más genuina es la que dijo el 13 de abril. El tema de las libertades son importantes. Todas las personas en el Perú, homosexuales o no, merecen el debido respeto. Entonces ahí tenemos que avanzar con las políticas públicas para que todos puedan en el país ser respetados. Además, no se tiene que discriminar absolutamente a nadie por ningún tipo de razón. Él lo ha hecho. Bueno, pues ahí tendrá que él, ya como defensor, ya como autoridad, asumir sus propias responsabilidades. Jaime, permíteme un poco mencionar ello. Hay que contextualizar también, en este caso, lo que tú has señalado en relación a redefinir la política en derechos humanos. Obviamente se refiere a toda esta vulneración y violación a los derechos humanos que hemos tenido a partir del 7 de diciembre. No creo que ella se haya referido a toda la política en sí, porque hemos estado viendo un ejecutivo que prácticamente desconoce y hasta se lava las manos, y para ellos no hay ninguna responsabilidad con respecto a lo que el propio informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho. Y no solamente esta comisión, sino también la anterior defensora del pueblo, la señora Rebollar, en su informe, que es el número 190, y otras como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Entonces, en ese contexto es que entiendo se hace este discurso el día, en este caso, que fue juramentado por el Congreso de la República. Jaime, que tenemos que ser claros, hemos estado frente a un ejecutivo que ha desconocido, y parte del legislativo, toda la vulneración de los derechos humanos. ¿Y por qué no pedirle que redefina desde esa situación, desde ese contexto, todo lo que viene a ser el tema del respeto a los derechos humanos? Claro, pero él no lo dice en el contexto que usted lo está diciendo. Él habla de una manera muy general y dice hay que redefinir la política de los derechos humanos. Y se refiere a la señora Dina Boluarte. Documentos dice, ¿no? adscritos por el Perú respecto a materia de derechos humanos, porque, Jaime, documentos firmados del Perú con Naciones Unidas, documentos firmados con la Organización de Estados Americanos, o los tratados no importan. A mí me parece importante, si va en el sentido que usted ha mencionado, me parece importante también que entren al debate. A ver, ¿qué se han convertido los derechos humanos en el Perú en los últimos años? Por ejemplo, por los acuerdos internacionales de derechos humanos que deberían de proteger a todos, no se pueden tener castigos, por ejemplo, para que los delincuentes puedan trabajar para que coman en las cárceles, y por ende el Estado tiene que alimentarlos. Entonces, tiene que redefinir. ¿Qué dijo? No le entendí. A ver, le voy a decir más pausado para que usted me entienda. Le explico. Sí. Por ejemplo, si un violador, un delincuente, un asesino, un sicario, comete un delito en el Perú, el Estado está obligado a alimentarlo, gastar presupuesto del Estado para alimentar a ese violador. ¿Qué es lo que se esperaría, por ejemplo? Y lo he planteado a través de un proyecto de ley. Que los señores trabajen para que puedan por lo menos alimentarse, de tal manera que no le generen un gasto al Estado. Eso no lo permiten distintos procesos de derechos humanos en Latinoamérica. ¿Lo ha planteado usted? Sí, claro que sí. ¿Qué le han dicho? Está en un proyecto de ley que lo tenemos que sustentar. ¿Para qué? Para que esa redefinición, y así lo entiendo yo... Eso no lo ha hecho el defensor, lo suyo suena más coherente, más estructurado. El defensor dice deformes, libertinos. No. Ya el defensor tiene que responder sus propias preguntas. El defensor lo eligieron ustedes, pues sí, tampoco diga el defensor, ese señor que pasa por ahí. Pero mira, asumo mi responsabilidad, pero también tiene que responder a sus preguntas. Invítenlo, yo espero que le acepte la invitación. No quiere venir. Entonces, ese tema de los derechos humanos, considero yo, don Jaime, es importante porque salen corregidos y aumentados los delincuentes, los corruptos, los violadores, estas personas que por lo menos deben trabajar para poder comer. Eso es lo que algunos intérpretes de los derechos humanos no quieren que se haga en el Perú, para seguir en el mismo sistema que lastimosamente nos está generando un problema. Complicado. Ustedes lo saben, artículo 1, artículo 2 de la Constitución, ¿cuáles son los derechos fundamentales? La igualdad ante la ley, la vida, la identidad, la libertad de información, El derecho a la buena reputación. No les gusta la libertad de información. No,
Y al honor y a la buena reputación, por cierto, claro que sí. Jaime, a la libertad de creación intelectual, también, artística, técnica. Y ustedes quieren poner ahí el folclore emergente que no saben o no han definido bien qué es, ¿no? 40% en una parrilla de programación cuando no han concebido ni siquiera bien qué medio debe definirlo. O sea, disculpen con todo respeto, un mamotreto. Iba usted a decir algo. O sea, derechos y derechos. Hablando primeramente, para concluir, obviamente, por favor, mi participación con respecto al defensor del pueblo. Creo que ahora lo que se debe, en este caso, sí, fiscalizar y hasta también, en este caso, analizar cada uno de sus discursos, pero desde el momento que ya es defensor del pueblo, porque ahí va a haber actos concretos, de acuerdo a la función que él tiene como defensor del pueblo. Usted me está diciendo que el examen no lo tomamos en cuenta, lo invisibilizamos, no existió. No estoy diciendo porque ahí eso, dice las barbaridades. pero también que de dice. sus actos funcionales se tiene en este caso que fiscalizar y corregir si es que en algún momento pues va a tomar tal vez algunas decisiones que no se tiene que hacer desde la Defensoría del Pueblo, porque está creada para eso, para defender los derechos humanos de toda la población. Ya al final lo eligieron, ya al final mucha gente habla del fujicerronismo, axiopopulismo, apepismo y tantas cosas más. La gente juzga, los electores los juzgan. Pero a ayudado ustedes. por los medios de comunicación, Jaime, eso no lo podemos negar, ¿De qué? ¿no? ¿De qué? No por ejemplo, ¿de esto qué? de esta alianza que ustedes dicen del fujicerronismo, ¿en dónde? En el tablero. ¿En qué? En el tablero. Uno ve el tablero y pero dice... también sería una 1, 2, alianza 23, Fuerza Popular. Entre bloque y de ahí magisterial. Perú Libre, 14. Encima... pero bloque magisterial también. También pues los ponemos, pero son menos pues, Son ¿no? 10. Son 10, ustedes son 16. Que han salido de Perú Libre. Claro, además, son 10. Digamos, el partido Perú, matriz son Perú ustedes. Bicentenario también ha votado. La gente Somos Perú, votó lápiz. Podemos, y eso no dice. La gente votó Podemos lápiz. no es lápiz. Entonces, mire, cómo también hay... Pero son las fuerzas veo que dominan el Parlamento, son las dos fuerzas que llegaron a la segunda vuelta, las pero hay que otras alcanzaron bancadas, más votos. ¿y por qué no decimos que también hay esas alianzas? Dígalo usted si quiere, pero el fujicerronismo es una realidad. Que hay una clara gracias al defensor acá del pueblo. de también estigmatizar en este ¿No? caso para justificar ciertas cosas. Ahora, primero, ¿qué se le cuestionaba al ahora defensor del pueblo? Haber sido defensor del secretario nacional del Partido Perú Libre, al cual represento. Esa era Ahí sí una fue de las defensor. cuestiones. Ahí sí fue defensor. Eso fue uno de los cuestionamientos. Buen defensor, ¿no? Acá no podemos estigmatizar a nadie porque Pero no era del pertenezca pueblo, pues. a algún partido político, ¿no? Era del- del hasta se le secretario, del jefe, cuestionaba de haber el gran sido, en jefe. este caso, asesor de nuestra bancada. O sea, ya no puede trabajar en nada, no se puede cuestionar. No, cuestionar es no. como lo que ha Mire. dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una estigmatización al hombre, a la mujer del Ande, de terrorista, senderista No, mire, y todo lo demás. yo le voy a explicar. Acá se está Cuando estigmatizando a todo aquel que viene de Perú Libre ustedes de manera negativa. proponen a una Que persona, un profesional de la Perú Libre gente no puede acceder a un tiene cargo derecho a saber público. más sobre quienes Acá ustedes eligen. sentencian, A ver, El acá problema, ustedes ya el hacen de problema, todo. ¿saben qué? Es que a ustedes les gustaría que todos nosotros estuviésemos aquí. No. Y No, así. al contrario, a mí me gusta que Les usted hable, lo encantaría. sigo, pero le Les digo algo encantaría. importante. En Pero el no, artículo no va a pasar. 160, Pero más bien me encantaría, a ver, en el Iris, artículo termino. 161 de la Constitución Política, Ahorita don vamos. Jaime, hay un tema fundamental y que es una atribución del Parlamento elegir al defensor del pueblo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ver? Sí, artículo 161. ¿no? Entonces, Vamos. ¿qué pasa? Constitución. Dentro de este proceso, don Jaime, en el Congreso no es que ha ido de frente al Pleno, ha habido una comisión dentro Y con de entrevistas, dentro de la comisión, ¿no? Como esa. dentro de la comisión, Ha habido una entrevista que hemos dentro de visto. la Comisión Acción Popular Bueno. planteó al doctor Rioja, que también fue votado, no alcanzó los votos, y posteriormente fue el señor Gutiérrez a solicitar los votos. Entonces, es una atribución del Parlamento. Ya. Dentro de la democracia son las normas, son las leyes, son Dígame los en qué argumentos, parte son la dice que es posición. una obligación. ¿A qué se refiere? Usted me acaba de decir que es una obligación del Congreso elegir al No, defensor. no, es una atribución del ya. Congreso. Pero Es tienen una- que elegir a cualquiera. No a cualquiera. hay Eso dice, a ver, requisitos. dice que elijan a Hay cualquiera. requisitos. ¿Y en qué parte del procedimiento de la resolución legislativa dice se eligió por un proceso cualquiera al defensor del pueblo? No, usted No. me ha dicho, nosotros Atribución. tenemos
Tenemos que elegir, porque es la misma narrativa. Como al de la misma PCR, narrativa, como a todos, nosotros teníamos que elegirlo. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenían que elegir? ¿Cuál era la prisa de elegir a este señor? Sucede, ¿por qué no tendríamos que no elegirlo? Entonces, porque se dan cuenta quién han elegido. No sé si se han dado cuenta, vamos... 30 minutos caso, y no se dan cuenta a quién han elegido. No, yo no le voy a decir nada. Yo tengo que mostrarles y que se den cuenta a quién han elegido. Don Jaime, acá tiene que... Han elegido a una persona que no es idónea para el cargo. ¿Por qué? Asumir responsabilidades en el cargo. ¿Cuántos días va el defensor en el cargo? ¿Qué ocupación ha tenido ese señor que demuestre, acredite defensa a vulnerables, niños, madres, ancianos? Es abogado. Sí, abogado de Cerrón. Bachiller. Claro, abogado de Cerrón. Y abogado de Nadine y de Ollanta. ¿Y eso le hace ser qué? Impropio de poder tener... ¿Es una persona vulnerable? Es parte de su trabajo. Así como tú haces consultorías, a cualquier institución privada o lo que hayas hecho, dígame, a cualquiera, no tengo ahorita ningún nombre, ¿qué hayas hecho? No, disculpe. Por favor, Jaime, cuando uno es un trabajador, y más aún del área de comunicación, no tengo ahorita un nombre, estoy poniendo por ejemplo. ¿Y si no? No, estoy poniendo por ejemplo. ¿De qué? ¿Y las ligerezas que tú estás hablando, Jaime? Yo estoy hablando cosas concretas. ¿Abogado de Cerrón? Sí. ¿Y eso qué le hace? ¿Qué le hace eso? ¿No poder ser funcionario público? ¿Qué le hace? Sí. Que sea una persona politizada, que no sea una persona independiente, que no pueda lidiar con tidios y no debería de haber defendido, su único error es haber defendido al secretario nacional del partido político Perú mínimo Libre. De consenso. Pero ustedes lo defienden a rajatabla. No lo defendemos como si hubiesen ganado un bastión. Jamás. Ustedes no sé por qué. ¿Quién lo defiende? Todos tienen su defensor. Mire, ¿qué es lo que pasa, don Jaime? Nosotros vamos a estar vigilantes de las acciones que tome el defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque además es una responsabilidad nuestra, porque hemos puesto los votos para que el señor salga elegido. Ahora, considero yo que todas las personas tienen derecho a, cuando asumen un cargo, esperar que los evalúen por el desempeño que tienen estas personas. En ese sentido, desde Acción Popular vamos a evaluar el desempeño. Ahora, hay unas posiciones que usted menciona, claramente ya nosotros las hemos definido. La cosa es después. Primero lo elegimos y después vemos... Así se han ido todos los defensores, don Jaime. ¿Mejor antes evaluarlo? No, se han evaluado, hay una comisión evaluadora en el Congreso, eso es lo que ha determinado esa comisión y sobre eso se ha votado. Entonces, considero yo a usted, a nosotros, a cualquier persona que asume un puesto, un trabajo, se evalúa constantemente. Una primera evaluación llega al trabajo, si usted no es un buen periodista, seguro que ya no estaría en este programa y seguramente todos bajo el mismo término. En ese sentido hay que esperar que trabaje para evaluarlo y poder tomar una Pero pudieron haberse tomado el tiempo de evaluar mejor, me parece. Bueno, me parece también que es una ligereza poder, en este caso prácticamente él sentenciarlo, porque ha sido abogado o defensor, él se ha retractado y se tendrá que, si hace esas acciones primero en pleno cumplimiento de sus funciones, eso sí sería grave. La Contraloría. Así como también le ha dado la potestad de poder ser defensor del pueblo en esta oportunidad en el Congreso, también lo puede retirar. Entonces nosotros vamos a ser vigilantes si es que él no respeta los derechos humanos como lo tiene que respetar. Y creo que nuestra bancada de Perú Libre es el que ha siempre exigido el respeto estricto a los derechos humanos, que no se, en este caso, vulnere a toda la población. Y creo que hemos sido una de las bancadas que ha gritado en todos los espacios lo que ha sucedido desde el 7 de diciembre hasta el día de hoy, que ha habido graves violaciones a los derechos humanos y que se tiene que sentenciar a los que se responsabilizan. No, del 7 de diciembre. ¿Sobre qué? 28 de julio del 21, su partido llegó al poder. Su partido llegó al poder. ¿Quién ordenó? La jefa suprema, en este caso la señora Dina Boluarte. Eso fue después. Exacto, por eso estoy hablando de esos meses donde hubo gravísimas violaciones a los derechos humanos y nosotros hemos sido, en este caso, por eso. Ahí vamos a ver cómo viene él accionando lo que dice tanto la ONU como también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por supuesto, así como él está recibiendo a estos grupos, también entiendo que va a recibir en este caso a las diferentes asociaciones que vienen desde Ayacucho, Purímac, Puno, que se han conformado de los deudos, viudas después de las masacres por este gobierno, por este régimen de Dina Boluarte. O sea, no había nadie más a quien elegir, más o menos. Habían 4 postulantes.
Eran 4 postulantes. Bueno, yo ya le mencioné, acá el tema de debate, don Jaime, tiene que irse de una manera holística, integral. ¿Se tiene que ver el tema del defensor del pueblo? Sí, pues, también, pero también se tiene que abordar otros temas fundamentales para el desarrollo del país, como es el desarrollo económico, por ejemplo. Estamos con este tema del defensor ya varios días, ya se tomó una decisión, nosotros consideramos que se va a tener que evaluar, pero por ejemplo, ¿qué se dice del tema de la electricidad, de los recibos de luz? ¿Cómo estamos desarrollando los temas en el tema económico? ¿Sabía usted que el Congreso ha aprobado la ley que ha roto el oligopolio de los 4 bancos que otorgaban tarjetas de crédito y se ha planteado para que las cajas puedan hacer esto? U otros temas que son importantes dentro también de los derechos humanos, que es el tema de la inclusión financiera. Entonces, hay varios temas que se tienen que abordar y, lastimosamente, los contextos mediáticos se sobreponen a los contextos estructurales donde debemos de tener el debate. Y esos debates son importantes. Podríamos hacerlo cuando usted lo use. Disculpe, ¿no? Solté una pequeña risa porque, disculpe, ¿no? El comentario me produjo eso porque más o menos lo que yo he entendido entonces es... No lo disculpo. Puede hablar del defensor. No, jamás. No, ya hablamos pues. Suficiente. Ya hablamos, no, usted dijo 10 minutos, ahora hay que hablar de otros temas estructurales que importan al país. Al menos dirigir la mesa. ¿No le parece importante? Permítame dirigir la mesa. O también... Pero estamos en un ya diálogo. Eligió a ese defensor, ya eligieron a ese defensor, ya por lo menos, ¿no? Déjeme por lo menos dirigir la mesa. Voy a cambiar de tema. En una mesa... Déjeme cambiar el tema. Ya eligieron a ese defensor. Ya está. ¿Vamos a cambiar? Después, vamos a ver. Pero cada cosa que salga, lo siento mucho, vamos a tener que ponerlo. No, te equivocas al decirnos lo siento mucho. Mira, yo creo que tiene que haber la libertad de expresión, así como hubo durante... Siento aquí que les irrita el tema, porque para ustedes mejor deberíamos pasar la página. No, más bien hablemos. Ese señor ya. No, más bien continuemos hablando. No, vamos a cambiar de tema. Y así como tú hablas, mira Jaime, así como tú hablas de la libertad de expresión, pero también nos gustaría que durante la etapa del gobierno del expresidente Pedro Castillo, así también sean, pues, ¿no? Habrán visto hay viceministros, ministros, directores de línea con serias acusaciones, no dicen nada. Infobaes ha sacado el año pasado, en los últimos meses, donde algunos congresistas, obviamente de la derecha, han ganado, en este caso, licitaciones. Hay personas directamente ligadas a ellos que estarían trabajando dentro del Estado peruano y no dicen nada. No, eso también, hay una autocensura también, me parece de algunos medios de comunicación, un mutis total antes cuando a los medios de comunicación. ¿Qué tema? Sobre algunos congresistas, sus familiares han pues, ahí está, en Infobaes ha salido el año pasado, en este caso... Acá no hay vetos ni censuras ni nada. No hablan nada, más bien eso me preocupa. Hay una libertad absoluta, dígalo. Por favor, sabe, hay varios ministros que vienen en este caso cometiendo varias irregularidades y se callan, no dicen nada. Como el ministro de Justicia, como el ministro de Justicia, como el ministro de Ambiente. Dígalo. Por eso. La Cámara está ahí. Estoy diciendo, como el ministro de Justicia, ministro del Ambiente, otros ministerios donde antes sí ustedes eran implacables y eso está bien y nunca decíamos lo contrario, pero ahora pues me parece que hay una autocensura o es una forma selectiva de ejercer la libertad de prensa y eso sí preocupa. Respeto su opinión, pero es una opinión desinformada. No es cierto. No, yo le pediría que usted revise toda la programación de los medios. Y ahí creo que se va a encontrar con muchas sorpresas. Así como con mucha ligereza usted dijo, consultorías, como si usted fuera un Twitter parlante. Puse un ejemplo. No ha tenido usted el mínimo rigor de acreditar nada y soltó. Puse un ejemplo. Usted ha puesto la carreta delante de los caballos. Entonces, si me permite, don Jaime. No se tuiterice. A ver, si me permite, don Jaime, yo sí le voy a hablar con temas concretos. Adelante. Por ejemplo, en el Ministerio de Energía y Minas, en el Estado peruano, hay una entidad que se llama FONAFE, que es una entidad que tiene a las empresas del Estado bajo su administración. ¿Qué pasa? Más de 10 años a muchas de estas empresas les han quitado la ley de contrataciones del Estado por acuerdos de proinversión. Estas empresas compran en los últimos 10 años más de 30.000 millones de soles. Hay obras paralizadas por más de 15 millones de soles, por ejemplo, en electricidad, por ejemplo, en el centro del país, en el norte, en el sur. Ese tipo de cosas hasta ahora no lo cambia, por ejemplo, el presidente de FONAFE del directorio, que es el ministro de Economía. Dicen ellos que son las empresas más rentables, pero necesitan plata, se prestan plata
de los privados para pagar los dividendos. ¿En perjuicio de quién? De la ciudadanía en sus tarifas eléctricas, por ejemplo. Ese tipo de cosas no se dicen, no se cambian y se tienen que avanzar sobre esos temas muy fundamentales para el país. ¿Por qué? Porque la energía en el Perú es fundamental para que este país en una generación salga del subdesarrollo en el que nos encontramos en este momento. Les pido rápidamente una respuesta a cada uno respecto al proyecto de la presidenta para poder despachar remotamente. Es decir, que ella pueda salir del país y gracias a las tecnologías poder ella estar, qué sé yo, en Nueva York y poder emitir decretos, despachar, tener una cita o una agenda de trabajo, en fin, y pueda regresar al país sin problema. ¿A favor o en contra? En contra, pero si me permites un poquito más hablar. A Pedro Castillo no lo dejaron salir 2 veces porque tenía carpetas fiscales, ella acusada por 2 delitos, en este caso lo que viene a ser por lavado de activos, organización criminal, denuncia por delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, no dicen nada las bancadas. Antes se oponían diciendo que Pedro Castillo no podía salir porque estaba denunciado y era peligro que se fugue. Yo en ese sentido también, aparte de ser inconstitucional y solamente que se quiera aprobar con una ley, porque esto es una reforma constitucional, prácticamente esta señora que está denunciada por delitos graves, no es cualquier delito, de lesa humanidad que nunca prescriben, hasta se podría fugarse. Y le estamos dando las armas desde el legislativo. Yo estoy a favor de la norma. Ya. Yo tengo un análisis un poco más integral. Mire, el Perú no es una isla, como algunos quisieran que sea, para empezar. ¿Una isla? No es una isla. ¿Quiénes quieren que sea una isla? Los seguidores, acá los colegas que admiran mucho el gobierno cubano, que también podemos hablar de eso si quieren el debate, pero en líneas generales, el Perú no es una isla, como algunos quisieran que sea, le digo. Ya. El Perú participa y pertenece a una economía mundial. Dentro de esos procesos económicos se tienen que ver las negociaciones internacionales. No veamos a la presidencia de la República como con el apellido Boluarte. La presidencia de la República es una institución. Sea quien sea el presidente, se necesita que participe de estos temas. Particularmente, nosotros hemos apoyado el dictamen, consideramos también que se necesita una reforma constitucional, pero al ser esta una ley de desarrollo que modifica la ley orgánica del Poder Ejecutivo, le podemos dar una salida innovadora al respecto del tema de que se despache afuera por parte de la presidencia. Margot Palacios de Perú Libre e Ilich López de Acción Popular con nosotros, ambos legisladores. Gracias. Gracias. Buenas noches. Ha sido un gusto tenerlos. Sobre ese tema, ahí justamente la razón de esta última pregunta a nuestros invitados, viene a continuación, sin corte comercial, el abogado de la presidenta Boluarte, el abogado constitucionalista Joseph Campos, para que él no solamente, digamos, explicar lo general, ¿no?, sino que nos gustaría imaginar cómo es o cómo sería una presidenta 2.0, una presidenta virtual, una presidenta remota. Nunca ha ocurrido en la historia del Perú. La figura del presidente que debe viajar, pide permiso al Congreso y se queda un vicepresidente u otro funcionario, normalmente ministro, existe en la Constitución peruana desde 1860. El doctor Joseph Campos. Adelante, por favor. Gracias nuevamente.